Los amantes de la poesía encontrarán sin duda una coincidencia deliciosa que el gran poeta Constantin Cavafis viviese en la calle Lepsius, o por lo menos eso es lo que recuerdan los más viejos de Alejandría. Que una calle llevase el nombre de este ilustre egiptólogo no hace más que indicar su importancia y su vital aportación al interés de Alemania por la egiptología. Interés incipiente, pero no por ello menos fructífero. Si los alemanes se habían llevado de Grecia el altar de Pérgamo, pues de Egipto se llevaron cosas muy importantes y tan bellas como son las esculturas de Tel el Amarna y sobre todo el maravilloso busto de la reina Nefertiti. Lepsius, al margen de esos robatorios de sus compatriotas, fue un hombre ilustre, un hombre de una extraordinaria cultura y al parecer de una gran tenacidad, ya que consiguió montar toda una expedición prusiana que fue la que estableció en suelo egipcio una serie de medidas de racionalización de lo que todavía en algunos momentos podía estar en manos de aventureros y, en el mejor de los casos, de poetas, de viajeros poetas. Junto a Lepsius, de cuya importancia trata el capítulo de hoy, aparece también otro personaje, el francés Émile Brizavin, que realizó una de las obras gráficas más importantes en la copia de jeroglíficos, de pinturas, de dibujos de los viejos templos del Nilo. Brizavin puede calificarse, junto a Wilkinson y otros grandes nombres internacionales, puede calificarse como uno de los copistas más ilustres que ha tenido el país del Nilo. Y gracias a lo que hoy pudieran parecernos unos cromos sublimes, pero cromos al fin, aquellas generaciones pudieron saber, apreciar, tener en sus libros y en sus casas todo ese legado que era tan difícil de conocer directamente. Berlín, 1945. Los bombardeos que se descargan sobre la ciudad no respetan la isla de los museos. Por una triste ironía del destino, numerosos objetos de colecciones egipcias que habían atravesado milenios son en parte destruidos. En tiempos de guerra, las estatuas también mueren. El Neue Museum había sido fundado en Berlín en 1850 por el egiptólogo Karl Richard Lepsius gracias al apoyo de Guillermo IV de Prusia. Al igual que su predecesor Federico el Grande, que había impulsado la potencia prusiana a su apogeo, el joven rey tiene la intuición de que dejará un trazo en la historia creando museos y hermosas avenidas. La muerte de Champollion el 4 de marzo de 1832 había sumergido la egiptología en un punto muerto. Jacques Joseph hace lo máximo para perpetuar la memoria de su hermano, pero de ningún modo está en la medida de poder desarrollar la herencia. En realidad nadie en Europa parece poseer los conocimientos filológicos necesarios para ir más allá. En Alemania, la ciencia del antiguo Egipto va a encontrar un nuevo inicio gracias a un joven superdotado, Richard Lepsius. Nacido en Prusia el 23 de diciembre de 1810, 20 años día a día después de Champollion. Lo más extraño en la carrera de Lepsius es la total ausencia de vocación para la egiptología. Estudia en varias universidades alemanas y con 23 años destaca con una excepcional tesis sobre unas inscripciones latinas que nadie aún había podido descifrar. Sus profesores desean orientarle hacia el aprendizaje de los jeroglíficos, pero el brillante estudiante no parece decidido. Muy ambicioso en el plano social y profesional, consciente de su valor intelectual, el joven quiere ante todo hacer carrera, y Egipto le parece un ámbito privado de salidas. Durante su primera estancia en París, en 1834, cambia de opinión.
Tiene acceso a los manuscritos de Champollion, dispone de sus entradas en los círculos de la buena sociedad parisina y entonces comprende que hay una plaza vacante en el mercado de las ciencias humanas. Todo está por hacer en la egiptología y este trabajo de pionero le excita. Durante 3 años hace el tour de las grandes colecciones europeas, viaja a Italia y a Inglaterra, donde procede a numerosas estampaciones. A su vuelta a Alemania en noviembre de 1839, su decisión está tomada. Quiere partir hacia Egipto. Los acontecimientos le sirven, hay cambio de reinado en Prusia y Guillermo IV está particularmente bien dispuesto con respecto a la egiptología. La ambición de Lepsius agrada a la fiebre nacionalista del soberano, que decide financiar una verdadera expedición científica. Para preparar el acontecimiento, Lepsius consulta los trabajos realizados por los sabios de Bonaparte. Tengo ante mí las láminas de la descripción de Egipto, gracias a las cuales podemos seguir prácticamente cada etapa de nuestro viaje. Los medios financieros puestos a disposición de Lepsius son enormes. 300.000 francos oro, a lo que hay que añadir todas las prestaciones dispuestas por Egipto. El rey de Prusia se había cuidado de recomendar personalmente la expedición a Mehemet Ali, acompañando su requerimiento de suntuosos regalos. Por todas partes, Lepsius se beneficia de un apoyo sin límites, de obreros, de porteadores, de guardias. De esta manera, a los 9 miembros de la expedición se añaden cada día decenas de colaboradores egipcios. Todo está organizado al mínimo detalle. El sabio no muestra ningún sentimiento en las relaciones con su equipo. Así, varios miembros de la expedición fueron reenviados a Berlín en el transcurso del viaje y reemplazados por otros. Lepsius estaba dispuesto a todo con tal de satisfacer su ambición y no se apuraba por destruir la vida de otros. Desde 1810, Egipto se ha convertido en el teatro de una lucha feroz entre personajes sin escrúpulos que despojan al país de sus monumentos. Estos hombres no son locos, sino individuos respetables que ejercen funciones diplomáticas y aprovechan de este modo los favores de Mehemet Ali, el todopoderoso Pachá, el único habilitado en acordar un firmán, es decir, la autorización para excavar. Entre los más importantes, Bernardino Drobetti, diplomático francés de origen italiano, y el inglés Henry Salt, que contrata a Giambattista Belzoni, el gigante de Padua. Este último pronto se establecerá por su cuenta. Gran conocedor del antiguo Egipto, dotado de una fuerza física excepcional, Belzoni es también un dibujante genial. En cada etapa de su viaje nos deja magníficas acuarelas resumiendo sus proezas. Al igual que muchos viajeros de su época, allá por donde pasa, Belzoni graba su nombre sobre los muros y sobre las estatuas. En junio de 1816 lleva a cabo un verdadero contrato con el cónsul Henry Salt, desmantelar y transportar hasta Londres el monumental busto de Ramsés II, cuyas piernas y zócalo permanecen todavía en el Ramesseum. Lo encontré cerca de los restos del cuerpo y del asiento al que en otro tiempo estuvo unido. El rostro estaba girado hacia el cielo, y hubiera dicho que él me sonreía ante la idea de ser transportado a Inglaterra. Su belleza sobrepasó mis previsiones más que su grandeza. Transportar una masa tan enorme con el penoso y lento medio de los rodillos y de las palancas, con ese calor y el polvo, era un trabajo que los europeos no hubiesen podido culminar.
En este contexto de búsqueda del tesoro, Lepsius inicia su expedición. Al contrario de un traficante como Belzoni, Richard Lepsius tiene como único objetivo traer a Europa una materia que permita hacer avanzar la egiptología. En su correspondencia, en la que el orgullo prusiano se transparentaba a cada página, relata los grandes hechos de la expedición. Nuestra bandera ondeaba en la cima del más antiguo y más elevado entre los monumentos conocidos hasta ese día, y pudimos saludar al águila prusiana con 3 hurras en honor a nuestro rey. Volando en dirección sur, el águila se puso a girar la cabeza coronada hacia el norte, en dirección del país natal de donde soplaba una brisa fresca. El homenaje al emperador no se detiene aquí. Una inscripción en honor de Federico Guillermo IV es grabada por el equipo alemán por encima de la entrada a la pirámide de Keops, sobre un espacio de 5 pies de largo y 4 de alto. A la manera de las estelas faraónicas cubiertas de ornamentos reales, esta piedra conmemorativa no se compone de menos de 11 columnas de jeroglíficos por la gloria del rey, donde Lepsius se divierte imitando la escritura y el estilo de los antiguos egipcios. Así hablan los servidores del rey, cuyo nombre es el sol y la roca de Prusia. Lepsius el escriba, Erbkam el arquitecto, los hermanos Feindenbach los pintores, Frey el pintor. Saludo al águila, el protector de la cruz, saludo al rey, sol y roca de Prusia, saludo al hermano del rey. Lepsius no se cansa del espectáculo de las pirámides. Jamás comprenderá la falta de curiosidad manifestada por Champollion por la región de Giza, donde, por el contrario, los prusianos pasan largos meses. Realiza un apunte topográfico de la necrópolis sobre la que anota el emplazamiento de decenas de tumbas, todas dignas de interés por las inscripciones que portan, como la tumba rupestre de Cafranc. En nuestra partida hacia el Alto Egipto ya habíamos examinado 130 tumbas privadas y descubierto los restos de 67 pirámides. La expedición durará 3 años, de 1842 a 1845. El objetivo es descender el Nilo hasta Sudán, estudiar la totalidad de los grandes parajes de Egipto y llegar hasta el Sinaí. Compuesta por 9 miembros, el equipo transporta cajas llenas de apuntes minuciosos, miles de láminas, moldeados, abundantes notas que servirán para la publicación de los célebres Dank Miller. Con sus 894 láminas tamaño gran folio, esta obra es aún hoy en día considerada como el trabajo más importante jamás consagrado a la egiptología. Maguire tira más tarde. Para consultar los Dank Mila es necesario asegurarse la ayuda de un caporal y de 4 hombres.
Efectivamente, nosotros retomamos un trabajo que ha sido llevado a cabo al final, o más bien en mitad del siglo XIX, por Lepsius, que ha trabajado mucho en el Ramesseum, y que nos ha legado un plano que hasta ahora ha servido de base para la reconstitución de esta parte del templo. Entonces, él había puesto al día todos estos cimientos, y estos han sido resembrados posteriormente, reestudiados por los americanos que trabajan en Medinet Habu, y de nuevo nosotros mismos retomamos el trabajo. Así pues, por el momento nuestra Biblia es el documento de Lepsius. Esperamos reencontrar al menos lo mismo, si no es más que aquello que él vio. Si el interés del sabio por las excavaciones arqueológicas no desfallece jamás, no encontramos en Lepsius la mínima muestra de emoción artística. No hay que llevarse a engaño. Las magníficas láminas de Dangmila no son de su mano. Ellas son debidas al gran talento de los dibujantes con los que supo rodearse, Ernest y Max Beidenbach. Según el egiptólogo Dietrich Bildung, Richard Lepsius es sin duda un gran filólogo, un gran historiador, pero es insensible a la belleza del arte, a la belleza de los objetos. Sus relaciones con los monumentos, los relieves, las pinturas son de orden científico. Él consideraba Egipto como una especie de gran tienda en la que él hacía su compra y privilegiaba siempre los monumentos portadores de inscripciones que le permitieran comprender la historia de las civilizaciones. En este sentido, Lepsius se sitúa al lado contrario de los arqueólogos franceses, primero Champollion y luego Mariette y Maspero, que todos han acabado enamorándose locamente del país, y para quienes el estudio de los monumentos era inseparable de un inmenso deseo de Egipto. وبعدين يا خي يا خي مضخه نتيجه خربتي ذات الضغط يا شيخ قومي ما تجيب خلصت صباح شكله كبر يا صباح لا ما متضيعش وشي لا متضيع كفايه. En sus cartas a menudo manifiesta una distancia más bien de desprecio con respecto al pueblo egipcio. Él no quiere ni a Egipto ni a sus habitantes, y no esconde su irritación por aquello que él llama las lacras de Egipto, las inundaciones, los insectos, las ratas o también la música árabe. En 1843 el destino de Lepsius se cruza con el del francés Émile Prizavène. Al contrario que Lepsius, Prizavène adopta el idioma y las costumbres de Egipto. Personaje singular, vestido a lo árabe, compartiendo la vida de los Felash bajo el nombre de Driss Effendi, este ingeniero se hace orientalista. Artista de gran talento, Pris se empeña en testimoniar la vida cotidiana a través de magníficos grabados en acuarela, de los que aún hoy en día se desprenden un atractivo y una sensualidad raros. Con él todo palpita. Y la ciencia de un Lepsius nos parece bien abstracta al lado de los dibujos de Prizavène. Es él, igualmente, quien nos revela el colorido tan delicado de los templos y de los hipogeos, sus extrañas y magníficas armonías. Sabiendo que el pachá Mehemet Ali se dispone a destruir ciertos monumentos de Karnak a fin de recuperar las piedras e indignado por sus masacres, Pris decide apoderarse de la Cámara de los Ancestros. El interés de este monumento, que lleva una lista de nombres reales cubriendo más de un milenio, excitaba muy particularmente la combatividad de Lepsius. Pero Prizavène logra adelantarse al alemán.
En el mayor de los secretos, el desmantelamiento de la cámara de los ancestros duró 18 noches. Pris usa todas las artimañas para no hacerse coger, yendo incluso hasta jugar al ajedrez durante la jornada con las autoridades locales para desviar su atención. Los bloques son cuidadosamente embalados y embarcados sobre un barco en dirección al Cairo. La leyenda cuenta que en el camino, el francés se cruza con Lepsius, venido especialmente a Tebas para adueñarse del monumento. Pris le invita a subir a bordo y le hace sentarse precisamente sobre las cajas que contienen los bajorrelieves y le ofrece un café. Algunos días más tarde, Lepsius llega a Karnak y se apercibe de que ha sido engañado. Los bloques de la cámara de los ancestros serán enviados a Francia un año más tarde. Poco dado a las confidencias, Lepsius confiesa en su diario que existe en Egipto un lugar que le hechiza. Es la isla de Philae. La semana que hemos pasado sobre la isla sagrada forma parte de los más bellos recuerdos de nuestro viaje. Teníamos la costumbre de juntarnos antes de la cena sobre la terraza más elevada del templo, aquella que se eleva en pendiente empinada por encima del río, sobre la orilla norte de la isla. Allí observábamos las sombras del templo y los reflejos sombríos sobre los bloques de arenisca. Por fin, el 6 de noviembre de 1843, abandonamos nuestra encantadora isla y comenzamos el viaje hacia Etiopía. Lepsius no era el primer viajero en pasar a Sudán. Algunos franceses le habían precedido, pero lo que le mueve a ir hasta Khartoum no es el gusto por la aventura o la sola ambición personal. Es de nuevo la pasión científica. Quiere fechar los templos de Nubia y establecer de manera definitiva los lazos históricos entre el Egipto antiguo y África. Para él, la gran cuestión era saber de dónde procede el Egipto faraónico. ¿Tiene esta gran civilización raíces africanas? Desde la partida, Lepsius había apostado que llegaría más lejos que Champollion. Pero en Wadi Alfa, en el mismo lugar donde aquel abandonó, Lepsius cree que la batalla está perdida y que no alcanzará jamás la segunda catarata. Sin embargo, al cabo de 2 meses, tras enormes problemas logísticos, la expedición retoma el descenso hacia el sur. Lepsius se detiene en Jebel Barkal. En este lugar consigue uno de sus logros más famosos. Utilizando los mismos medios que Belzoni, hace retirar del gran templo de Amón una estatua monumental de un carnero representando a Amón, protector de Amenofis II. En un intento de reconstitución arqueológica, Lepsius devuelve al carnero su coronación de origen, los cuernos y el disco solar. La expedición alcanza la antigua capital de Meroé. En una carta del 2 de marzo de 1844, el egiptólogo no puede evitar el mostrar la emoción suscitada por las ruinas que surgen en la oscuridad. A pesar de que cayó la noche, Abekem y yo decidimos ir en mulo hasta las pirámides que se encuentran sobre las primeras colinas en el interior de las tierras. Solo la luna aclaraba un poco la planicie salpicada de piedras, malezas y manojos de juncos. Esa misma noche, Lepsius comprende las grandes líneas de la cronología del reino sudanés. La conclusión de esta visita a la luz de la luna no es nada regocijante. Estoy convencido de que sobre el lugar más célebre de la antigua Etiopía me encuentro frente a los vestigios de una cultura de la época baja. Los monumentos no se remontan más allá del primer siglo antes de Jesucristo. Las inscripciones y representaciones no dejan ninguna duda a este respecto. La decepción del sabio es grande. Él esperaba hacer un inmenso descubrimiento en Nubia,
y tocar tal vez a los orígenes de la humanidad. Pero logra una victoria distinta. Visita las 184 pirámides de Meroé y consigue impedir al señor de la región que continúe con el desmantelamiento. En efecto, estas esculturas reales eran sistemáticamente saqueadas por los buscadores de tesoros desde el descubrimiento en 1834 de las joyas de la reina Manichaketo. La expedición vuelve en enero de 1846. Es la gloria para Lepsius. Trae a Alemania un colosal botín. 294 cajas conteniendo 1.500 objetos de Egipto y de Nubia. Varias cámaras funerarias completas, joyas y papiros, sarcófagos y momias. Un obelisco. Una columna del templo de Filé. Y la famosa esfinge con cabeza de carnero de Jebel Barkal. Fundado por Lepsius en 1850 según una estética que con gusto calificaríamos de kitsch, el Museo Egipcio de Berlín suscita desde su creación no pocas polémicas. A aquellos que le reprochaban haber saqueado Egipto, Lepsius respondía que la mejor manera de preservar las antigüedades de la destrucción era enviándolas a un museo europeo. Para los egiptólogos de hoy en día, los argumentos permanecen incontestables. Hay que recordar que en 40 años, entre la campaña de Bonaparte y la expedición de Lepsius, decenas de templos han desaparecido. Por la magnitud de sus trabajos y su conocimiento de las lenguas antiguas, él permanecerá como el hombre que ha insuflado un nuevo aliento a la egiptología. Con Richard Lepsius, una época se acaba. La siguiente etapa consistirá en conservar los monumentos egipcios en su tierra de origen.